¿Sabes que en el año 260 de nuestra era, el volcán Ilopango hizo una espectacular erupción? Un impacto devastador causó daños en gran parte del país. Poblados enteros quedaron sepultados por la ceniza, originando la huida masiva de pobladores a las tierras más altas para escapar de la ceniza que se acumulaba en el fondo de los valles. Chalchuapa, importante centro de población indígena, decae por la catástrofe. En el año 600, Joya de Serén, una pequeña comunidad maya, fue cubierta por una gigantesca nube de ceniza del cercano volcán Laguna Caldera. Sus habitantes huyeron dejando sus casas y pertenencias. Centenares de años después, fueron descubiertos los restos de este poblado que, si lo visitas, te permitirá ver cómo eran las casas, los cultivos y los utensilios que utilizaban nuestros antepasados. En agosto de 1526, un terremoto estremece las comunidades indígenas de la parte central y occidental del Salvador. Bernal Díaz del Castillo dejó su testimonio sobre el hecho. Acuérdome que comenzó a temblar la tierra de tal manera que muchos soldados cayeron al suelo porque duró gran rato el temblor. En 1538, el cronista Scherzer escribió: San Salvador es arruinada por numerosos temblores de tierra. La capital es trasladada de la Bermuda, en donde fue construida primitivamente, a su posición actual, donde está mucho más expuesta a los temblores. El 23 de mayo de 1575, la ciudad de San Salvador es destruida por un devastador terremoto. 20 años después, el 21 de abril de 1594, un terremoto sacude y destruye San Salvador. En ese entonces contaba con 3.500 habitantes entre españoles, ladinos, indígenas y negros. Las casas de los vecinos principales estaban construidas de adobe, ladrillo y tejas. Los lugareños quedaron sumidos en la pobreza y la desesperanza. El 3 de noviembre de 1658 hace erupción el volcán del Playón. San Salvador, Quesaltepeque y las localidades vecinas son reducidas a escombros por violentas sacudidas originadas en las grietas volcánicas que hacen surgir a la pequeña elevación del Playón al oeste de Quesaltepeque. En ese entonces, el cronista de Jiménez escribió: en aquesta ocasión fue tan grande el terremoto de la tierra que toda la ciudad de San Salvador se vino al suelo y al volcán se le hundió toda la punta. En 1671 se produjo el terremoto de San Bartolomé. El Archivo General de Centroamérica escribió: desde el 16 de agosto comenzó a temblar en San Salvador. El vecindario alarmado dejó sus camas a las 2 de la mañana. El pánico en el pueblo manifestóse extraordinario a medida que la tierra estremecíase horriblemente. Las prácticas religiosas se hicieron bajo una ceiba frente al templo parroquial. En 1719, durante un eclipse lunar, se produce otro terremoto que origina destrucción en San Salvador y San Vicente. En 1722, hace erupción el volcán de Izalco. Se creó una fisura al pie del volcán Ilamatepec, por la cual brotaba lava, piedra y ceniza. Con el paso del tiempo, esta lava se fue solidificando y se fue formando un pequeño cono que, con las continuas expulsiones de lava y ceniza, fueron elevando cada vez más el cono que formó el volcán de Izalco. En octubre de 1762
Se produce en Guatemala y El Salvador el llamado diluvio de San Dionisio, con vientos huracanados y fuertes lluvias. A causa de los desbordes de los ríos, es destruido el antiguo Ateos en Sonsonate y se parte el cerro El Chulo, dando paso a la formación de la actual Puerta del Diablo en los Planes de Renderos. El 22 de marzo de 1839, un fuerte terremoto causó estragos en San Salvador y en los pueblos vecinos. A consecuencia de ello, el general Francisco Morazán trasladó la ciudad de San Salvador hacia Cojutepeque. 1854. Otro terremoto arruina San Salvador. El 20 de enero de 1835, a las 8 horas, se oyó un espantoso estruendo que repercutió como el bramido del mar enfurecido. Pudo verse hacia el volcán Cosiguina en Nicaragua una enorme columna de humo negro en medio de vívidos relámpagos. El 19 de marzo de 1873, un primer gran movimiento de tierra, acompañado de retumbos, alerta a los habitantes capitalinos. Poco después, sobreviene una fuerte detonación subterránea y un violento megasismo echa por el suelo, en menos de 5 segundos, a la antigua ciudad de San Salvador. En diciembre de 1879, en San Salvador y la zona del lago de Ilopango se registran numerosos temblores. Se producen erupciones en el centro del lago que dan origen a una isla volcánica. El jueves 7 de junio de 1917, 3 intensos terremotos de origen volcánico destruyen a San Salvador y poblaciones vecinas. Se produce la erupción del cráter secundario de los Chintos y la evaporación de la laguna del Boquerón en el volcán de San Salvador. El 12 de junio de 1922 cayó una lluvia intermitente que se prolongó hasta el día 13. La capital salvadoreña se viste otra vez de luto. El caudal del río Acelguate se desborda, anega y destruye los barrios de Candelaria, La Vega, El Calvario y San Jacinto, muriendo decenas de sus pobladores. En junio de 1934, durante el régimen del general Martínez, ocurre un temporal originando muerte y destrucción en gran parte del Salvador. En la noche del sábado 19 de diciembre de 1936, un terremoto largamente anunciado por repetidos sismos golpea la zona paracentral del país. En mayo de 1951, 2 potentes terremotos destruyen Jucuapa, Chinameca, Berlín, Usulután y otras poblaciones de la zona paracentral. El 3 de mayo de 1965, un terremoto de 6.5 grados causa destrucción en San Salvador, Ilopango, Soyapango y Ciudad Delgado. Desde el 19 de septiembre del 1974, el país sufre los coletazos del huracán Fifi. Se desborda el río Acelguate. Hay destrucción y muerte en San Marcos. Evacuados en Acajutla y Puerto Parada. Incomunicación en Tacuba y Soyapango. En la medianoche del sábado 19 de junio de 1982, un terremoto de 7.3 grados golpea la capital. El 10 de octubre de 1986, San Salvador se estremece con un terremoto grado 5.4 de 5 segundos. No quiero acordarme yo. Con epicentro en los Planes de Renderos. La destrucción y la muerte, los daños ocasionados por el terremoto, golpea a los habitantes de la capital. Son importantes seguir al pie de la letra la siguiente recomendación. A lo largo del Boulevard Venezuela, en el tramo comprendido entre el Cementerio General y la iglesia de Candelaria, son varios los negocios pequeños y casas humildes que se encuentran en el suelo. A las
Faltando días para las 12, ella estaba echando sus tortillas. Cuando se vino el padrón, pero el padrón se vino así, de chollada, ¿va? Donde se vino de chollada con todas y las champas, se vino toda la calle para acá. A partir del 31 de octubre de 1998, los pobladores del oriente del país son azotados por la furia de la tormenta tropical Mitch. En El Salvador, el impacto del fenómeno natural origina muerte y destrucción. 2001. 2 terremotos sacuden El Salvador. El 13 de enero del 2001, un terremoto de 7.6 grados y 45 segundos de duración provoca la destrucción en 172 municipios del país. En la zona residencial de Las Colinas se registran casi 500.000 de personas fallecidas bajo el alud. Quedan sepultados tramos de la carretera panamericana y se estiman en 1.000 los muertos y numerosos desaparecidos. Un mes después, el 13 de febrero del 2001, otro potente terremoto volvió a golpear a El Salvador. En octubre del 2005, la erupción del volcán de Santa Ana se sumó a la devastación producida por el huracán Stan, que obligó a la evacuación de 54.000 personas. También en octubre, pero en el 2009, el huracán Ida causa grandes estragos en El Salvador, siendo los municipios más afectados Verapaz, Tepetitán y Guadalupe en el departamento de San Vicente. En el fondo de los valles, Chalchuapa, importante centro de población indígena, decae por la catástrofe. En el año 600, Joya de Serén, una pequeña comunidad causó daños en gran parte del país. Poblados enteros quedaron sepultados por la ceniza, originando la huida masiva de pobladores a las tierras más altas para escapar de la ceniza que se acumulaba en ¿Sabes que en el año 260 de nuestra era, el volcán Ilopango hizo una espectacular erupción? Un impacto devastador